Nunca amé a mi hermanastro. A decir verdad, ni siquiera podría decir que me agradaba, pero de ninguna manera merecía su destino, o lo que pudo haber sido de él. Ahora mismo estoy poniendo todos mis recuerdos en papel, como mejor puedo recordarlos, antes de que las pastillas y la terapia los manden a la basura para siempre. Nos hicimos familia cuando yo tenía solo 6 años. Mi madre murió cuando yo apenas empezaba mi infancia, y mi padre, en la soledad y el dolor, se giró hacia la primera mujer que mostró un atisbo de interés, o al menos de tolerancia. Después de un romance largo y tumultuoso, hicieron sus votos, se casaron y casi inmediatamente después comenzaron a hacerse infelices los unos a los otros. Un tema que resonó bastante entre mi nuevo hermano y yo. Daniel no era un monstruo, pero a los ojos de un hermano más joven, podría haberlo sido. Él era 2 años mayor que yo. Crecí temiendo la inevitabilidad de las burlas diarias o las palizas, y la desesperación de saber que él trataría de hacer cada día de mi vida miserable. Un ejemplo sobresale en particular ahora, tal vez resurgido por la ironía de los acontecimientos recientes que han causado mi encarcelamiento. Crecimos en una pequeña ciudad principal de la provincia, y nuestro patio trasero consistía en un bosque enorme que se extendía a lo lejos, por lo que un niño podría pasear. Solía pasear muchas horas durante la mañana y la tarde por ese bosque, y en un lugar donde la mayoría de niños podrían sentirse perdidos o con miedo, yo me sentía a salvo de los conflictos que asolaban mi hogar. No muy lejos en el bosque, justo arriba de una colina y por medio de un arbusto, había un estanque de tamaño decente, viejo, sucio y cubierto de un color verde proveniente de las algas. Mientras la mayor parte del bosque era una comodidad, el estanque siempre me molestaba. Odiaba todo sobre él, desde su enfermiza apariencia verde hasta el débil hedor putrefacto que producía el agua. Pero como era suficientemente grande como para cubrir una gran extensión del bosque, era necesario pasar por él durante mis caminatas. Un día, mientras no me daba cuenta, mi hermanastro decidió seguirme. Él me acechaba por el bosque mientras exploraba, fuera de la vista, como un depredador en la caza. Cuando me detuve junto al estanque para recoger piedras, Daniel cerró silenciosamente la brecha entre nosotros, arrastrándose entre los árboles. La siguiente cosa que supe es que fui empujado por el aire y caí en el agua, sumergiéndome en la capa de algas y en el oscuro y frío de la laguna. Me entró el pánico, luchando por aire, desesperado por escapar del agua turbia, que estaba seguro me tragaría y no me dejaría ser encontrado. Luchando por encontrar la superficie, me di cuenta de que estaba siendo presionado, obligado a sostener la última pizca de oxígeno que se escapaba de mis pulmones. Todos los miedos que conocía se sentían como una realidad, y me esperaban en el fondo del estanque. Finalmente, cuando estaba casi seguro de que moriría, me encontré liberado. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por aire y la comodidad de la orilla. Cuando alcancé la seguridad y había recobrado mis sentidos, me di cuenta de una estruendosa carcajada detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi lo que debería haber esperado. Mi hermanastro, cacareando como un lunático por su brillante emboscada. Desde luego, cuando llegué a casa, su madre no escuchó nada de mi lado de la historia. Daniel le dijo que me caí y que sus mejores prendas estaban arruinadas por tratar de salvarme de morir ahogado. El castigo que recibí por mi mentira era uno de los peores que yo alguna vez había recibido, y me prohibieron vagar por el bosque de nuevo. Como dije, nunca amé a mi hermanastro, pero hubo un tiempo, y solo un tiempo, en que me sentí cercano a él. Esto fue durante la muerte de su madre. Pasó cuando nosotros teníamos 17 y 19, respectivamente. Mientras caminaba a casa de la tienda de licores a altas horas de la noche, un conductor ebrio se desvió apenas algunas pulgadas de la carretera y la golpeó en la cara. Al caer, su cabeza golpeó sobre una barandilla, matándola instantáneamente. Nuestra familia está solo llena de pequeñas ironías. En su enorme dolor, Daniel recurrió a Dios. Yo mismo ya era un agnóstico devoto, y no encuentro ningún fallo en la fe, pero sí muchos en la religión. En este momento apoyé su devoción recién descubierta, creyendo que iba a ser una influencia positiva en su vida. Después de todo, no podía pensar en ninguna religión que tolerara su comportamiento anterior. Por lo menos buscaba ganarme algunas disculpas de su parte, muy bien merecidas por la infancia de malos tratos que había pasado con él. Comenzó a ir a una iglesia cerca de la casa, una de la que yo nunca había oído hablar, la iglesia del pastor y santos de los días anteriores, y yo dedicaba la mayor parte de mi tiempo enfocado al estudio.
Ya que él recientemente se había mudado a un complejo de apartamentos cercano, no lo volví a ver, a excepción de algunas ocasiones especiales, y yo estaba más que feliz de no tener que sufrir con su presencia. Me concentré en mi trabajo escolar y el cuidado de mi padre, que había caído una vez más en la depresión y la bebida, tras la pérdida de su segunda esposa. De vez en cuando mi hermanastro tomaba un poco de su tiempo para visitarnos y ver cómo seguíamos. Y fue durante estas visitas que rápidamente noté una gran mejora en su carácter. Como ya me lo veía venir, él expresó el remordimiento profundo de su comportamiento infantil y a menudo buscó hacer las paces conmigo. En ocasiones él nos traería pequeños regalos o nos llevaría a cenar, pequeñas muestras de gratitud por aguantar con él durante tanto tiempo. Sin embargo, Daniel trató cualquier información sobre su iglesia como un secreto estrechamente cauteloso. Cuando le pedía detalles, él de casualidad desviaría mis preguntas, a menudo cambiando el tema lo antes posible y con educación. No pude descubrir casi nada sobre su congregación y apenas podría averiguar la rama específica de fe que ellos seguían. De paso, él a veces hacía guiños a estrellas o pastores, que asumí que debían ser referencias a la historia de la Natividad. En otra ocasión, le escuché en su teléfono hablando con quien asumí debía ser su pastor, refiriéndose a él como el Rey de Reyes, otra metáfora que atribuía al cristianismo. Aún así, mi hermano era un hombre reservado y yo suponía, en su primer momento, que su renuencia a hablar de su iglesia surgió de un deseo de no imponer su fe en los otros, un pensamiento con el que yo estaba más que de acuerdo. Entonces, casi 6 meses antes del aniversario de la muerte de su madre, él nos dijo que planeaba ser rebautizado. Desde luego, mi padre y yo lo aprobamos. Él nos quiso presentes en la ceremonia, que sería sostenida el domingo siguiente en un lago no lejos de la casa. Me encontré ansioso de ver cómo se acercaba la fecha, ya que no estaba acostumbrado al ritual y al boato de la religión. La idea de que sumergir a un hombre bajo el agua podía absolver sus pecados era algo pintoresco y ridículo para mí, pero yo quería aparentar apoyo. Después de todo, cualquier cosa que pueda ayudar a mi hermanastro a convertirse en un mejor hombre tenía que ser algo que valga la pena. Llegó el día, y mi padre y yo llegamos vestidos con nuestras mejores prendas, que dado a nuestra situación no eran muy destacables. Mi padre estaba tan orgulloso, y se las arregló para mantenerse sobrio durante la ceremonia, lo que fue un pequeño milagro en sí mismo. Hubo menos feligreses presentes de los que imaginé, aproximadamente una docena en total, sin incluir al pastor y a mi hermanastro. El pastor era un hombre mayor, que estimé tenía unos 40 años por su calva cabeza. Lucía una túnica de color negro, a excepción por un pequeño emblema carmesí estampado cerca de su pecho derecho, que a lo lejos parecía mostrar una cruz envuelta en llamas. Estaba pálido, casi enfermo, y llevaba unas gafas que parecía que fueron diseñadas varios siglos atrás. Sin embargo, lo que más recuerdo del sujeto, por encima de todo, era su sonrisa. Una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, solo comparable con la de un tiburón que acecha a su presa. Daniel se acercó al frente de la multitud, viéndose sumamente feliz. Nunca lo había visto así. Él levantó un brazo para saludarme, cosa que modestamente le regresé. «Estoy tan feliz de que ambos pudieran asistir», exclamó, sin hacer intento alguno por ocultar su alegría. «Este es un gran día para mí, un gran día. Hoy todo va a cambiar. Te lo juro». Hizo una pausa y luego me señaló. «Hermano». Sus palabras me desconcertaron un poco, y por un momento me quedé mudo. En todos los años que lo había conocido, nunca estuvimos tan cómodos el uno con el otro como para que él me considerara un hermano en todo el sentido de la palabra, y esta era la primera vez que él me trataba como tal. Yo estoy igual de feliz por estar aquí, Dan. Tropecé con mis palabras. Todavía no estaba listo para hablarle con la misma cortesía, aunque con el tiempo posiblemente lo habría hecho. «Lamento interrumpir», exclamó el pastor a la orilla del lago, «pero tenemos asuntos por atender, Daniel». «Perdone, padre», dijo mi padre, un poco sorprendido, al igual que yo, por la agudeza del pastor. «Acabamos de llegar y nos gustaría hablar un poco con Daniel». «No, papá, está bien», dijo Daniel, cortándole a mitad de la frase. «Hay reglas que tenemos que seguir, pero está bien, habremos terminado en un minuto». Él se apartó de nosotros y volvió al grupo. Fijándome bien en ellos por primera vez,
Me di cuenta de que ninguno llevaba ropas que se pudieran considerar apropiadas para una ocasión como esta. De hecho, todos ellos llevaban las mismas prendas, una camisa de lana suave en blanco y pantalones negros, que habría visto más acorde en la comunidad Amish. Empecé a preguntarme si mi hermano se había unido a una especie de culto, pero lo seguí de todos modos, a la orilla del lago. Mi hermanastro comenzó a meterse en el lago, de la mano con su pastor. Él hizo una pausa y miró hacia mi padre y a mí, con una mirada que solo podría describir como preocupada, o quizás con remordimiento. Después él dijo 3 palabras que me atormentarán hasta el día de mi muerte. No tengas miedo. Y antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, se dio la vuelta para adentrarse al lago. Mientras se movían hasta lo más profundo, la gente que se encontraba con nosotros de repente empezó a cantar un himno extraño que nunca había escuchado antes. Siniestro, pero al mismo tiempo gratificante. La inflexión en su tono era más cercana a un canto que a una melodía. Al poco tiempo me di cuenta de que estaban cantando en un perfecto latín. Algo me decía que esto estaba terriblemente mal. Ni siquiera me atrevo a transcribir lo poco que alcancé a entender aquí. Haciendo caso omiso a la advertencia de mi hermanastro, sentí un intenso deseo de huir, entrar al agua y rescatar a Daniel de lo que estaba seguro era un gigantesco error, para luego escapar con él y mi padre hacia el bosque, dejando esta escena tan surrealista a tantas millas de nosotros como fuera posible. Pero, aun cuando este instinto crecía, mis pies se sentían clavados al suelo, con los ojos fijos en el ritual, incapaz de mirar hacia otro lado. Cuando el pastor estaba en el lago hasta la cintura, Daniel se agachó de cara al agua para permanecer con la cabeza justo por debajo de los hombros del hombre. Alzó la vista hacia el pastor, con una mirada nerviosa, a lo que el hombre levantó su mano sobre la cabeza de mi hermanastro y comenzó a hablar. Nos encontramos aquí reunidos, el día de hoy con el cometido de limpiar a nuestro hermano Daniel de sus pecados, comenzó, para lavar su espíritu en este lago sagrado y presentarlo a nuestro Señor como un hombre de fe renovada. Su alma renace en la devoción absoluta. Cerró los ojos y con una mirada de máxima concentración pronunció un canto en otra lengua que a día de hoy no he sido capaz de relacionar a una religión o época de la historia conocida. Incluso sin saber su significado, yo podía sentir un poder en aquellas palabras, uno que ninguna otra religión podría reclamar. El canto duró unos 30 segundos, pero cuando terminó me sentía como si lo hubiese escuchado por todo un día. Y entonces, con una rapidez que no me esperaba de un hombre con su apariencia, bajó su mano a la piel del cuello de mi hermanastro y con su otro brazo sumergió a mi hermanastro en el lago. Preparándome para este día, yo había investigado y mirado videos de otros bautismos en internet, por lo que ya tenía una buena idea de qué es lo que se hacía en un evento como este. Yo sabía que mi hermanastro no debería haber estado bajo la superficie durante más de medio segundo. Por ende, cuando a los 6 segundos Daniel seguía recluido en el fondo, mi padre empezó a gritar. Francamente no puedo decir exactamente qué es lo que le gritó al pastor, pues al momento siguiente mi memoria se siente terriblemente confusa sobre lo ocurrido. Siempre que trato de recordar, hay pequeños huecos y pequeños detalles que he olvidado. Como si mi mente todavía tratara de entender algo que seguramente se le hizo imposible. Lo que sí puedo recordar es bastante perturbador, y espero que todas estas abstracciones no sean más que imágenes creadas por un psique, tratando de hacer frente a lo que realmente vi. Así que, esto es lo que recuerdo. Mientras mi padre corría hacia el lago, el coro de los feligreses que nos rodeaban cesó su canto, y aparte de los sonidos de jadeo y salpicaduras de mi padre, todo se hizo extrañamente tranquilo. El aire se hizo tan quieto como una cripta. Recuerdo que entonces mi padre se detuvo en seco, con el agua llegándole a las rodillas. Se dio cuenta de algo, al igual que yo. Supimos que había algo completamente oscuro y tenebroso ante nosotros. Fue entonces que el pastor alzó la vista, apartándola de mi hermano, quien a estas alturas llevaba sumergido 20 segundos completos. Con sutileza había posado toda su atención en mí. Me sonrió, todavía quieto, pero esa sonrisa vagamente desagradable se había transformado, se había reducido a una expresión de simple malicia. Sus ojos eran negros, totalmente negros. Daniel, que seguramente ya se estaba ahogando, comenzó a agitarse en el agua. Su agonía levantaba olas que interrumpieron el silencio perfecto que había en el lago.
Mi hermano era un hombre fuerte, joven y saludable, pero aún así, este viejo sacerdote lo había sometido bajo la superficie como si fuera un niño, con una garra implacable. Se estaba muriendo delante de mí, y sin embargo, el horror aún me tenía paralizado, incapaz de moverme. Mi hermano aún no se rendía, a lo que me di cuenta de algo más al fijarme bien. Por debajo del punto en donde mi hermano luchaba por su vida, noté una mancha oscura que se extendía rápidamente a través de la superficie. Una sustancia de color negro, que parecía tener la consistencia de la tinta o el petróleo, aparentemente movida con un solo propósito: saturar el lago. A partir de aquí hay un vacío en mi memoria. Es un momento que preferiría jamás recordar. Cuando recuperé el sentido, mi padre se había ido. En un momento todos estaban ahí, y al siguiente se habían ido. Me encontraba de pie, solo en la orilla. La parroquia había desaparecido. Presumiblemente escaparon hacia el bosque con mi hermano y mi padre. Tal vez perdí el conocimiento, y durante ese tiempo ellos terminaron su ritual satisfactoriamente, largándose de ahí, llevándose a mi padre por alguna razón. Y digo tal vez porque esta teoría pierde bastante sentido, ya que el pastor seguía en su lugar, junto a mi hermano. Mi hermano seguía sumergido. Unas últimas burbujas de aire se podían ver, y ya no estaba agitando sus brazos, y entonces dejó de moverse. Se había ido. El pastor todavía me miraba, con esos ojos negros similares a la mancha que consumió el lago. Sus ojos nunca se apartaron de mí, y fue al momento siguiente que empezó a descender lentamente a las profundidades, como si el suelo por debajo del agua estuviera tragándoselo, aceptándolo en la oscuridad. Una vez que él y mi hermano habían desaparecido en la profundidad del lago, sentí finalmente que podía moverme. Rápidamente caí al suelo y lloré. La policía nunca encontró a mi hermano, a mi padre o cualquier prueba de la existencia de ese culto. Incluso tuvieron la audacia de acusarme de asesinarlos, pero fui puesto en libertad por la falta de pruebas. Después de todo, no habría mucho de un caso si no pudieron encontrar cuerpo alguno para precisar autopsia. Para mi disgusto, me enviaron al cuidado de un hospital psiquiátrico local. Mientras que el personal de aquí me ha tratado bien, tengo un amargo resentimiento hacia ellos. Aquí nadie cree mi historia. La llaman los delirios febriles de una mente desconcertada. Tratan de ahogar mi memoria en píldoras y buscan significados ocultos, pero seguramente no encontrarán ninguno. Estoy seguro, por tan terrible e imposible que suene, de que lo que vi ese día está más allá del alcance de una mente humana. Yo sé que fue real, y a veces, cuando me acuesto por la noche y no logro dormir, me consuelo pensando que mi hermanastro sabía en lo que se estaba metiendo. Me digo a mí mismo que su fe le había revelado que en esta realidad existen dioses más viejos que el hombre, que la religión, quizás más viejos que el tiempo mismo. Dioses que se encuentran más allá de nuestro entendimiento, esperando una oportunidad para reinar de nuevo. Ellos saben que volverán, y optan por dar pequeñas muestras de su existencia para anunciar su regreso a nuestro mundo. Y a veces he escuchado esas palabras muy cerca, como si me lo susurrara al oído. Su último mensaje: no tengas miedo.